Buenos días. En este caso estamos haciendo un circuito de que es un conmutador polarizando la base. Eso significa que tendremos un interruptor en esta zona que estará desactivando el paso de la corriente a la base. Al estar desactivando el paso de la corriente a la base, impedirá el paso de la corriente de lo que es el colector a emisor, lo que está impidiendo que el LED encienda. En este caso hay que considerar que el LED estamos considerando que tiene una resistencia de 2.22 kilo ohms, una resistencia RC de 500 ohms y una resistencia de base de 100.000 ohms. Estamos usando una fuente de 5 volts que están conectadas entre sí y todo conectado a tierra. Realizando los cálculos de la primera malla, analizamos que la corriente dB son 43 microamperes y con eso podemos calcular, tomando en cuenta que la beta es de 25. Estamos usando que 43 microamperes por la beta de 25 nos da 1.075 miliamperes. En ese caso, usando la resistencia total, que sería la suma de las dos resistencias que hay en la segunda malla, tenemos un total de 500 más 2.25 kilo ohms, tenemos 2.75 kilo ohms. Ahora, para calcular el voltaje que hay de colector al emisor, vamos a hacer la diferencia, que es voltaje es CC menos la corriente IC por la resistencia C. Eso nos da un total de 5 volts, que es de la fuente, menos la corriente IC que hemos determinado antes y la resistencia total. Esto nos da un total de 2.043. Ahorita vamos a proceder hacia las mediciones en el protocolo. Entonces, para explicar nuestro circuito, vamos a usar el transistor como un conmutador. En este caso tenemos nuestra fuente en 5 volts. Una vez nuestro switch está prendido, nosotros vamos a permitir el flujo de corriente y voltaje de la base para polarizar al transistor, lo cual va a venir para el colector y el emisor. Esto permite que el LED funcione y prenda. Sin embargo, cuando yo lo apague, voy a impedir el flujo de corriente desde la base, por lo cual no va a polarizar a mi transistor y la corriente en el colector emisor va a ser nula, por lo cual el LED no enciende. Bueno, vamos a proceder a medir el voltaje en los componentes del circuito. Vamos a poner el multímetro en voltaje directo y vamos a hacer las mediciones. Primero vamos a medir el voltaje en la resistencia RB y vamos a ocupar caimanes para que la medición sea más precisa. Nos da un valor de 4.39 volts. Ok, desconectamos y ahora voy a medir el voltaje en la resistencia RC. Nos da un valor de 0.509 volts o 509 milivolts. Y ahora vamos a medir el voltaje en el LED. Nos da un valor de 2.32 volts, ¿ok? Ahora, para que nosotros saquemos el voltaje que hay del colector al emisor, primero vamos a tener que restar los 5 volts que vienen de la fuente a la suma del LED y la resistencia para que nos dé el voltaje neto que hay en del colector al emisor. Ahora vamos a medir el voltaje que hay del colector al emisor. Nos da un voltaje de 2.15 volts. Bueno, ahora procederemos a hacer la medición de la corriente de la base y la corriente del colector. Para ello, primero pondremos el multímetro en corriente directa. De ahí haremos corto con un cable. Nos da 43.2 microamperes. Esta es la corriente de la base.
Ahora para la corriente del colector. Nos da un total de 1056 microamperes, que podría ser 1.056 miliamperes. Ok. Ahora estamos realizando lo que es un polarizado de emisor. Estamos usando una resistencia de base de 470.000 ohms, al igual que una resistencia de colector de 1 kilo ohms y una resistencia de emisor de 100 ohms. Ahora vamos a realizar lo que son las mediciones de voltaje, pero estamos usando una beta que es de 280 para tomar en cuenta. Realizando las mediciones de que son de colector a emisor en corriente directa, obtenemos lo que son 6.08 volts aproximadamente. Al hacer las mediciones en el emisor, obtenemos aproximadamente 8 milivolts. Por último, realizamos las mediciones lo que son en la base y obtenemos 6.27 volts. Muy bien, ahora vamos a medir la corriente en IC y en IE. En este caso hace falta decir que de acuerdo a la teoría, IE e IC son aproximadamente iguales. Vamos a comprobarlo ahora con nuestras mediciones. Ponemos nuestro multímetro en amperaje y vamos a medir. Primero vamos a hacerlo con IE. Y nos damos cuenta que tenemos un amperaje de 8.05 miliamperes en IE. Ahora vamos a hacer lo mismo para determinar la corriente en IC. Podemos ver que efectivamente la corriente tanto en IC como en IE es prácticamente la misma, 8.06 miliamperes. Bueno, ahora proseguiremos con la medición de las corrientes. Primero vamos a medir la corriente de la base. En este caso vamos a poner el multímetro en microamperes, ¿ok? Y recordemos que la corriente se mide en serie. Entonces vamos a desconectar este cable que está acá, el negro, y vamos a conectar uno más, ¿ok? Después la punta positiva la vamos a conectar al cable rojo y la punta negativa al otro, ¿ok? Y nos da una medición que son 13.3 microamperes. Ok. Bueno, comenzando con ese circuito tenemos lo que es la división por tensión. En este caso, al tener las dos resistencias que son las pertenecientes al colector, tenemos una división de tensión que nos permite manejar más fácil el sistema y hace que este voltaje sea más regulable y que no se vea afectado tanto por beta, que proviene de la temperatura, que aunque sea que la temperatura esté aumentando, permite que sea estable el sistema y que esté viendo increpancias entre ellas, a la vez que nos va a permitir un mayor control sobre ello y nos va a permitir polarizar de forma estable el sistema. Entre sus desventajas sería que R1 y R2, que pertenecen al colector, tienen que ser estables, tienen que ser casi precisos el valor. Una variación de ellas, como por ejemplo de las resistencias normales que compramos, haría que el sistema no funcione, ya que ante un cambio pequeño entre las resistencias nos daría un falso valor.
Bueno, de este lado podemos ver el voltaje del base al colector, que es de 9,51. En la parte de abajo podemos ver lo que es el voltaje del base al emisor, que es de 0,7. De ese lado podemos ver el voltaje de colector emisor, que es la suma del voltaje base emisor más el voltaje de la base colector. Ese voltaje nos da un resultado de 10,2, que sería el voltaje del colector emisor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las corrientes en el sistema. Básicamente lo que podemos ver en este lado, lo voy a subrayar, es que la corriente IB, que es la corriente de la base, es de 22,4 microamperes. Y si lo multiplicamos por una beta, que es la que está designada en nuestro circuito, que es de 220, nos va a dar la corriente IC, que es la corriente del colector, que nos da aproximadamente 4,89 miliamperes. ¿Ok? Nosotros sabemos por la teoría que la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor, por lo que podemos ver que da 4,91 miliamperes. ¿Ok? Y ahora, la fuente de voltaje 1 de 20 volts en paralelo con la resistencia RC y las resistencias RB, que son las resistencias de la base, nos hace que tengamos una división de corriente en el sistema. Por ello, nos divide la corriente en el sistema y hace que sean más estables, vaya. Entonces, una vez sabiendo esto, podemos sacar nuestra recta para conocer las coordenadas de nuestro punto Q. Como bien ya sabemos, nuestro VCE de corte va a ser los 20 volts y nuestra corriente de saturación va a ser la división del IC sobre las resistencias pertinentes. En este caso va a ser de 10 miliamperes. Ahora, nuestro VCE va a ser la medición que tomamos del colector emisor, que van a ser 10,2 aproximadamente aquí, y nuestro IC, que en este caso es de 4,89 miliamperes aproximadamente aquí. Si nosotros hacemos la unión de las coordenadas, obtenemos el punto donde se encuentra Q. Ok, en este caso tenemos el segundo circuito que es polarización con realimentación tanto en el emisor como el colector. En este caso nuevamente no tenemos una fuente de voltaje negativa. Esto nos permite tener una mayor concentración en el sistema sin necesidad de una fuente, ya que debido a que tenemos una resistencia conectada de la salida de la fuente a la resistencia del colector, lo cual nos permite alimentar la base con una caída de tensión, que sería una de sus desventajas, sería esa caída de tensión que afecta la pérdida de ganancia del colector emisor, que a la vez nos dará que tengamos una cantidad muy pequeña de voltaje en el colector emisor, lo cual hará que se esté desviado del punto Q, ya sea hacia el lado izquierdo, como sería en este caso, que se verá más adelante, pero hay que tener que sus ventajas sería exactamente como mencioné. No hay una fuente negativa, ya de que tengamos que preocuparnos de ella. Dos, la resistencia al ser de gran valor nos permite una corriente pequeña que les va a permitir que el sistema no esté forzándose a más allá de su capacidad, a la vez que la estabilidad de este sistema controla la corriente mediante una realimentación negativa, lo cual permite que esta caída de tensión que hay en el sistema haya que el voltaje siempre sea una posición adecuada y sea más fácil de controlar. Aunque no es tan fácil de controlar como la división de tensión, es más fácil de controlar que una polarización solo de emisor o solo de colector, que hace que sea más estable. Y al igual que en el caso anterior, beta se mantiene. Podemos ignorarlo como parte de en estos cálculos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los voltajes en el sistema. Aquí podemos ver el voltaje de la base, que nos da un voltaje de 2,4 volts. El voltaje del emisor nos da un voltaje de 20,7 volts. El voltaje del colector lo sabemos por la fuente que tenemos del lado derecho, la fuente 1, que nos da un voltaje de 40 volts. Y podemos identificar el voltaje del colector al emisor,
que nos da un voltaje de 2.72 volts. ¿Ok? Muy bien. Ahora procedemos con la medición de las corrientes. En ese caso, nosotros de IB tenemos la medición que nos marca 10.2 microamperes. Luego tenemos en IC la medición de 2.07 miliamperes. Y en IE igual tenemos una corriente de 2.07 miliamperes. Entonces, nosotros normalmente usamos en nuestra fórmula que IC tiene que ser aproximadamente IE. Sin embargo, para este caso, no es una aproximación, sino más bien una igualdad. Bueno, para encontrar el punto Q en este circuito, para empezar, el voltaje de colector emisor de corte es igual al voltaje CC, que sería 40 volts. Esta sería la coordenada en el eje X, y para la coordenada en el eje Y sería la IC de saturación, que eh, es igual a el voltaje CC sobre RC más RE. Esto nos da un resultado de 2.2 miliamperes. Como podemos ver aquí, colocamos lo que es la BCE y IC de saturación.